Te garantizo que esta historia te sorprenderá, así que quédate hasta el final porque no vas a creer los giros que toma. Hoy quiero contarte algo que jamás pensé que viviría en primera persona, una historia de amor, de esas que suceden casi en silencio y de forma inesperada, pero que terminan sacudiendo por completo la vida de quienes la protagonizan. Te hablaré de mi día a día como CEO de una de las empresas de aviación más importantes del mundo, de los incontables viajes, las reuniones, los hoteles de lujo, y de cómo, en el transcurso de esos traslados y eventos, un hombre llegó a cambiarlo todo. Si crees que lo has visto todo, te invito a que me acompañes hasta el final, porque te prometo que te espera una sorpresa. Soy Álvaro Martínez, un empresario que ha escalado rápido en el mundo de la aviación. Tal vez te suene mi nombre o mi compañía, he aparecido en revistas, he sido entrevistado en televisión y mis decisiones han sido noticia en múltiples ocasiones. Dirijo Aeroglobal, una firma puntera en la construcción y mantenimiento de aviones para aerolíneas de renombre. Tenemos sedes en varios países y una cartera de clientes tan amplia que apenas me da tiempo para verlos a todos con la regularidad que merecen. El mercado aeronáutico es competitivo, exigente, un todo o nada, en el que cada decisión cuenta. He dedicado años de esfuerzo, noches sin dormir y sacrificios personales para llegar a donde estoy. En buena medida, me he forjado un carácter controlador, distante, según algunos, frío. Hay que tener temple para tomar ciertas decisiones. Si te dejas guiar por las emociones, corres el riesgo de hundir el negocio y con ello los sueños de mucha gente que confía en tu visión. Con frecuencia, mi vida transcurre entre aeropuertos, oficinas y reuniones interminables. Mi rutina es un ir y venir de aviones privados, jets de compañías colaboradoras o vuelos comerciales si se trata de alianzas estratégicas con otras aerolíneas. Y en esos desplazamientos, a mi alrededor se encuentra un equipo de personas que velan por mi seguridad. Quizás suene un poco exagerado decir que un CEO necesita guardaespaldas, pero cuando se manejan ciertos intereses y cantidades enormes de dinero, la seguridad se vuelve un tema prioritario. Además, no soy solo yo, varios de mis socios también disponen de medidas similares. Uno nunca sabe quién puede buscar un beneficio rápido o, lamentablemente, tener otras intenciones, así que hace mucho tiempo que aprendí a hacer caso de las recomendaciones de mi director de seguridad. Si él dice que debo llevar escolta, así será. Con los años me he acostumbrado a la presencia silenciosa de esos hombres y mujeres que me acompañan a todas partes. Saben moverse sin ser vistos, deben ser discretos, pero también estar siempre atentos. Han pasado varios guardaespaldas por mi vida, algunos han sido agradables, otros excesivamente serios, otros poco profesionales. Los he visto resolviendo problemas de logística, protegiéndome de empujones en eventos masivos y siempre pendientes de cualquier irregularidad. Sin embargo, ninguno logró llamar mi atención de manera especial. Para mí, ellos formaban parte de la rutina, igual que un piloto o un asistente personal. Los veía como profesionales y, a veces, casi como sombras con nombre. Hasta que llegó él. Supe que sería mi nuevo guardaespaldas en una gira crucial para la empresa, una serie de reuniones con ejecutivos de aerolíneas internacionales en distintos países, donde se concretarían contratos de millones de dólares. Fue el propio director de seguridad quien me lo recomendó, hablándome de sus aptitudes excepcionales y de una hoja de servicio impecable en otros países. Pero me advirtió que este guardaespaldas tenía algo diferente. No especificó qué, ni yo quise preguntar. Confiaba en el criterio de mi equipo y, si consideraban que era la persona ideal, no objetaría. Cuando conocí a mi nuevo guardaespaldas, Bruno, me estrechó la mano con firmeza y me dedicó una leve sonrisa que no supe interpretar. No era la típica actitud severa, rígida y casi robótica que acostumbraban mostrar otros miembros del equipo de seguridad. La mayoría me saludaba con un gesto serio, me seguía en silencio y apenas intercambiábamos palabras. Pero él, Bruno, tenía esa forma de estrechar la mano y mirar directo a los ojos, como si viera algo más que a su jefe, como si de verdad se interesara en saber quién era yo y cómo me sentía en ese preciso instante. Empezamos a trabajar juntos ese mismo día. Nuestras primeras interacciones fueron breves y estrictamente profesionales. Bruno mantenía la cabeza alta, vigilante, siempre atento a las personas que se acercaban, revisando pasillos y salidas, anticipándose a cualquier circunstancia que pudiera representar un peligro. Pero, al mismo tiempo, tenía un aura de amabilidad difícil de describir. Cada vez que me abría la puerta de algún coche, se aseguraba de que estuviese cómodo, me preguntaba si necesitaba algo más, y lo hacía sin afectación,
con ese tono neutral pero cargado de una cortesía que no había notado antes en otros escoltas. No se podía decir que fuera empalagoso, sino más bien cuidadoso, detallista, y eso era sorprendente. Con el paso de los días, percibí que su cercanía no se debía solo a su trabajo, sino que existía un matiz en su trato, un guiño de complicidad de vez en cuando, una broma con la que pretendía romper el hielo. Yo, que siempre me había mostrado reservado con mis escoltas, llegué a sonreír más de una vez ante algún comentario suyo, tan fresco y ligero. Pero pensaba que no era más que un rasgo de simpatía. Me repetía a mí mismo, tal vez Bruno solo intenta hacer más ameno un trabajo estresante. Sin embargo, de a poco, empecé a darme cuenta de que había algo más. Ya sabes, en la vida cotidiana hay detalles que pasan inadvertidos. Estás tan metido en tu rutina, en tus metas y en la presión constante, que no reparas en las señales que te rodean. Hasta que esas señales se vuelven cada vez más evidentes. Un leve roce de manos al entregarme un archivo, un suave contacto en el hombro al indicarme por dónde debía caminar en un recinto abarrotado de gente, una sonrisa cálida cuando pensaba que nadie nos miraba. Empecé a notar que Bruno tenía un detalle que resaltaba más de lo normal, algo que no voy a mencionar de manera explícita, porque esa intriga es parte de esta historia. Pero créeme, no lo pasas por alto una vez lo descubres, y a la vez no puedes dejar de pensar en ello. Me encontré a mí mismo preguntándome, ¿por qué Bruno me hace sentir de esta forma? No era solo su atractivo físico, que lo tenía, por supuesto, o su dedicación a su trabajo. Había en él una atención, un cuidado, algo que me hacía sentir visto, escuchado y protegido en más de un sentido. Incluso había ocasiones en las que, tras una reunión difícil, me dirigía al auto con la cabeza llena de preocupaciones y Bruno parecía percibirlo de inmediato. Me preguntaba si necesitaba un vaso de agua, si el aire acondicionado estaba bien para mí o si prefería algún tipo de música relajante de camino al siguiente destino. Eran pequeños gestos, tal vez simples cortesías, pero la forma en que lo hacía, lo convertía en un lenguaje sutil, una caricia silenciosa que a mí me conmovía. Pronto empezaron los viajes internacionales y con ello el tiempo que pasaríamos juntos se multiplicó. Desde vuelos privados, donde se sentaba a pocos metros de mí, hasta estancias en hoteles de 5 estrellas, en los cuales, por protocolo de seguridad, tenía que tener una habitación contigua a la mía. Él revisaba cada rincón antes de mi llegada, se aseguraba de que todo estuviera en orden. Nos tocaba compartir ascensores privados, vestíbulos, esperar en salas VIP, cenar a solas cuando el resto del equipo terminaba su jornada. Y en cada una de esas interacciones se iba tejiendo un lazo imperceptible para los demás, pero cada vez más evidente para nosotros. Recuerdo la primera vez que sentí un genuino revoloteo en el estómago, algo que me hizo sospechar de mis propios sentimientos. Fue durante una cena en un hotel de Singapur. Habíamos concluido una jornada maratónica de reuniones y firmas de acuerdos. Las negociaciones habían sido intensas, y yo estaba agotado pero a la vez satisfecho con los resultados. Bruno, fiel a su estilo, había estado a mi lado todo el día, cuidando cada detalle y anticipando cada paso. Al caer la noche, el director de seguridad y el resto de escoltas se retiraron, mientras que Bruno me acompañó al restaurante del hotel, argumentando que prefería mantenerse cerca por cualquier emergencia. Al principio, tomamos la cena como algo meramente funcional, sin embargo, poco a poco, la atmósfera cambió. Entre platillos exquisitos y copas de vino tinto, surgieron conversaciones más personales. Me preguntó acerca de mi familia, de cómo había decidido emprender en la industria aeronáutica y de mis aficiones más allá del trabajo. Y a mi vez, sentí la necesidad de preguntarle por su vida, sus viajes, sus experiencias como guardaespaldas. Él sonrió, y por un instante noté un brillo especial en su mirada. Me habló de su infancia, de lo mucho que viajaba su padre, de cómo aprendió a interesarse por las artes marciales en su adolescencia. También me contó que había estado en diferentes partes del mundo, siempre protegiendo a altos ejecutivos o celebridades, y que cada trabajo le deparaba sorpresas. Sin embargo, antes de profundizar más, se quedó callado, como si hubiera recordado que su papel no era compartir tanto, sino ser discreto. Aquello me provocó una curiosidad tremenda, pero no quise presionarlo. Lo que sí ocurrió esa noche fue un roce inesperado. Mientras me inclinaba sobre la mesa para escuchar mejor lo que decía, el lugar estaba un tanto ruidoso, él también se inclinó hacia mí y, de pronto, nuestras manos se tocaron. Fue apenas un instante, la mano de Bruno sobre la mía,
pero fue como una descarga eléctrica que recorrió mi cuerpo de la cabeza a los pies. Sentí un calor que me subía al rostro y esa chispa me dejó mudo durante un segundo eterno. Él se disculpó con discreción y apartó la mano con delicadeza. Perdón, señor Martínez, no fue mi intención. Asentí y esbocé una media sonrisa, respondiendo casi en automático, no pasa nada, Bruno. Pero algo había pasado, sin duda. La semana siguiente estuvimos en Dubái, asistiendo a una expo aeronáutica en la que participarían docenas de compañías líderes en el sector. El calor y la efervescencia de aquel evento me tenían un poco irritado, reuniones a cada instante, tratos multimillonarios, prensa local e internacional, y todo bajo una atmósfera de lujos desmedidos. En medio de aquella vorágine, Bruno era un constante recordatorio de calma. Me ofrecía agua cuando notaba que mi voz se quebraba, aligeraba la tensión con algún comentario oportuno y, sobre todo, se aseguraba de que me sintiera protegido a cada paso. Fue precisamente en Dubái donde empecé a notar con más fuerza ese algo en su presencia. Lo percibí en los ratos breves y silenciosos en los que nos quedábamos solos. A veces, simplemente me miraba con esa calidez suya, y yo notaba cómo se creaba un ambiente cargado de un magnetismo difícil de expresar en palabras. Con cada mirada, con cada mínima sonrisa, algo se estaba gestando entre nosotros. Y lo supe, estoy sintiendo algo que no me había permitido sentir jamás. A mis casi 40 años, siempre pensé que mi prioridad debía ser la compañía, mantener una imagen impecable y, si cabía el amor en mi vida, pues sería en un matrimonio tradicional, con todas las apariencias públicas. Pero lo que estaba viviendo con Bruno rompía todos mis esquemas. La intriga se acrecentó cuando me di cuenta de que él también percibía la misma tensión, aunque mantenía un impecable profesionalismo. Nunca me dijo nada fuera de lugar, jamás rompió un protocolo de trato formal cuando había gente alrededor, pero me dedicaba a sonrisas cómplices en cuanto nos quedábamos a solas. Había algo en él, un detalle que resaltaba más de lo normal, que me hacía preguntarme qué habría detrás de ese velo de discreción. Una noche, al volver al hotel, me tocó la puerta de mi habitación con el pretexto de comentarme la agenda del día siguiente, y noté que estaba más nervioso que de costumbre. Sus manos, firmes, agarraban su libreta, pero observé un ligero temblor en sus dedos. Se disculpó y me dijo que tal vez era el jet lag, pero yo intuí que no era solo eso. Los días siguieron, y con cada kilómetro viajado nuestra conexión se tejía más y más. Había mañanas en las que salíamos juntos a correr. Por recomendación de mi médico necesitaba ejercitarme para controlar el estrés, y él se ofrecía a acompañarme. Me encantaba cómo, mientras corríamos, podíamos hablar libremente de asuntos cotidianos, de anécdotas, y él me contaba historias que me dejaban con la boca abierta. La naturalidad con la que se desenvolvía, y esa forma tan sutil de interesarse por mí, me conmovía. No es que hubiese gestos abiertamente románticos, sino que eran atenciones cálidas que me hacían sentir que, por primera vez, no tenía que actuar como el jefe supremo que todo lo sabe y todo lo controla, sino que podía relajarme y mostrarme vulnerable. En la siguiente escala de nuestro periplo, París, uno de los lugares donde el arte y la elegancia se mezclan con la vibrante vida urbana. Ahí coincidimos con un gran evento aeronáutico donde Aeroglobal recibiría un premio por la innovación en tecnología de motores ecológicos. Tras la ceremonia, nos invitaron a una cena de gala en una majestuosa sala. Acudimos vestidos con smoking, y debo confesar que ver a Bruno así, enfundado en aquel traje impecable, me provocó una sensación extraña, como un nudo en la garganta. Tal vez porque lucía tan diferente a cuando lo veía en atuendo de seguridad, o quizá porque, de pronto, nuestras miradas se encontraron entre la multitud y me sonrió como quien te envía un mensaje silencioso. Estoy aquí, cerca, pero también como alguien que te admira. Fue lo que interpreté en su gesto. Después de un extenso banquete, lleno de discursos y aplausos, nos encontramos en la terraza del recinto, buscando un respiro de la multitud. Estábamos solos, contemplando las luces de la ciudad, cuando sentí el latido de mi corazón acelerarse. Bruno se acercó un poco, vigilando el lugar, y luego se dirigió a mí en un susurro. Ha sido un gran logro para la compañía, señor Martínez. Felicidades. Su tono era formal, pero lo que sentí en sus palabras era una admiración profunda, mucho más íntima. Sin pensarlo, apoyé una mano en su brazo y le respondí, gracias, Bruno. Pero no lo habría logrado sin gente como tú, que me cuida y me acompaña. Él bajó la mirada un segundo, y al volver a subirla hacia mí, noté esa chispa, esa conexión innegable. Por un instante,
deseé acercarme y besarlo, pero me contuve. A fin de cuentas, yo seguía siendo su jefe y sabía que no debía forzar nada. Además, todavía latía en mi cabeza la duda. ¿Estoy dispuesto a abrir esta puerta? ¿Tengo la valentía de reconocer lo que siento? La respuesta no llegó de inmediato. La noche siguió con normalidad, volvimos al hotel y, aunque nos despedimos en el pasillo de nuestras habitaciones, la electricidad flotaba en el aire. Con el paso de los días, la gira nos llevó por otros destinos: Tokio, Nueva York, Santiago de Chile. Cada viaje era una oportunidad más para fortalecer la relación. Cada minuto era una prueba de fuego a mis emociones. La rutina corporativa se entrelazaba con una danza silenciosa que solo nosotros dos conocíamos. Hubo un momento en que sentí que estaba llegando al límite de mi resistencia. ¿Cómo disimular lo que ya era tan evidente para mí? Las noches en soledad se volvían un caos de pensamientos. Por un lado, me decía que un hombre de mi posición debía evitar cualquier escándalo, y por otro, me sorprendía deseando quedarme a solas con Bruno no solo por seguridad, sino para disfrutar de su compañía. Fue en Madrid donde finalmente sucedió algo que marcó un antes y un después. Teníamos programada una conferencia con varios medios de comunicación y 2 reuniones importantes con ejecutivos locales. Tras la última sesión del día, estaba extenuado y con ganas de desconectar. Decidí darme un respiro, así que indiqué a mi equipo que no me buscaran hasta el día siguiente. Sin embargo, Bruno, siguiendo su deber, se quedó cerca. Cuando terminé una llamada en mi habitación, salí al pasillo con la intención de caminar un poco y liberar tensiones. Ahí estaba él, recostado sobre la pared, con el semblante algo cansado, pero al mismo tiempo alerta. Me invitó a bajar al gimnasio vacío del hotel, argumentando que sería un buen lugar para soltar el estrés sin tener que salir al exterior. Accedí. En la soledad de aquel espacio, mientras realizábamos una ligera rutina de ejercicios, me encontré absorto en su figura, en cómo se movía con seguridad y gracia. Su mirada me buscaba de vez en cuando, se aseguraba de que no me sobreesforzara. Hasta que, después de terminar, nos sentamos en un banco lateral, respirando agitadamente, y él me ofreció una toalla. Nuestras manos se rozaron de nuevo. En ese instante, sentí la necesidad de romper el silencio. Me armé de valor y le dije: Bruno, no sé si esto está fuera de lugar, pero he notado tu forma de tratarme, tu manera de estar siempre al pendiente, y no hablo solo de tu profesionalismo. Hay algo más, no sé si estoy equivocado. Mis palabras se quedaron flotando en el aire, y él, sin apartar la mirada, me respondió con voz serena: No, señor Martínez, no se equivoca. Fue como si el tiempo se detuviera. Permanecimos en silencio, mirándonos a los ojos, tratando de descifrar qué significaba todo aquello. Entonces me levanté, y él hizo lo mismo. Quise acercarme, pero en ese momento, un sonido de pasos afuera del gimnasio nos interrumpió, y todo volvió a la normalidad en cuestión de segundos. Con el corazón a 1000 por hora, guardamos la compostura y salimos, fingiendo que solo habíamos terminado el entrenamiento. El resto de la jornada transcurrió con relativa normalidad, pero ya nada era igual. En mi cabeza se repetía esa frase: no, señor Martínez, no se equivoca. Lo sentía como una confirmación silenciosa de que entre nosotros existía algo y que los roces, las miradas, las sonrisas, todo tenía un significado profundo. Aún así, ninguno de los dos se atrevía a dar el paso definitivo. Creo que ambos éramos conscientes de que un movimiento en falso podía tener consecuencias. Él podía perder su trabajo, y yo arriesgar mi reputación y un posible escándalo mediático si alguien se enteraba. 3 días después, en la siguiente ciudad de nuestro itinerario, que no mencionaré para no dar tantas pistas, nos alojamos en un hotel pequeño y discreto, un sitio lejos del bullicio donde tendría lugar una junta importante con un grupo inversor. Esa noche, tras la reunión, acabé especialmente agotado, pero también con una necesidad imperiosa de aclarar lo que sentía. Me encerré un rato en mi habitación, pensando en la cantidad de veces que me había negado la posibilidad de vivir algo así. Y me pregunté: ¿por qué tengo miedo a sentir? He dirigido un imperio, he surcado el cielo en aviones supersónicos, he lidiado con problemas financieros de gran escala, y ahora me asusta ser honesto con mis propios deseos. La respuesta a esa pregunta me llegó cuando me asomé al pasillo y vi la puerta entreabierta de la habitación de Bruno. Toc toc. No quise llamar muy fuerte, no quería despertar a nadie más en el hotel. Solo anhelaba hablar con él a solas.
Él abrió y me miró con un dejo de sorpresa que se transformó en una suave sonrisa. Me invitó a pasar, y al cerrar la puerta, le solté lo que llevaba días guardando. Bruno, no quiero seguir fingiendo que esto no ocurre. Necesito saber si lo que hay entre nosotros es tan real como pienso. Nunca olvidaré la forma en que sus ojos, siempre atentos, destellaron de emoción en aquel momento. Se tomó un instante para responder. Me dijo que jamás se había sentido tan conflictuado en su trabajo, pero que tampoco había sentido una conexión tan fuerte con otra persona. Confesó que mi personalidad, mis logros y mi forma de ser lo habían cautivado más allá de lo meramente profesional. Y le volví a preguntar, buscando la confirmación más honesta, ¿estás sintiendo lo mismo que yo? Me miró, asintió, y di un paso al frente. Nos fundimos en un abrazo contenido, al principio un gesto tímido, prudente, como si tuviéramos miedo de quebrar las barreras de la relación jefe-empleado. Pero luego, la necesidad se hizo más grande y sentí sus brazos rodeándome con una firmeza inesperada, transmitiéndome una calidez que me estremeció. Casi podía escuchar mis pulsaciones en los oídos, y mi respiración se entrecortó por la adrenalina del momento. Fue una fracción de segundo que pareció eterno, un suspiro compartido en el que comprendí que lo que sentía no era un capricho pasajero, sino un sentimiento genuino que me invitaba a arriesgarlo todo. En ese instante, me armé de coraje para soltarlo. Te quiero, Bruno. No sabía si era muy pronto para decir esas palabras, pero me salieron del alma. Él se estremeció y me sujetó el rostro, mirándome con una mezcla de asombro y ternura. Álvaro, también te quiero, pronunció con la voz temblorosa. Lo que vino después ocurrió como en cámara lenta, nuestros rostros se acercaron, su respiración chocó contra la mía y, al fin, nuestros labios se rozaron. Fue un beso suave, contenido, pero cargado de tanta intensidad que por un momento olvidé quién era yo, dónde estaba, y todo lo demás que nos rodeaba. Era un simple beso, pero para mí representaba la culminación de un deseo que había permanecido en un letargo silencioso por años. Ese primer beso supuso la ruptura de nuestras barreras y también el comienzo de una intimidad que ni él ni yo habíamos experimentado antes. En aquel gesto, reconocí la dulzura de su carácter, su disposición a protegerme no solo de los peligros externos, sino también de mis propias inseguridades. Con sus labios, me mostró que la fuerza y la suavidad pueden coexistir en una sola persona. Supe en ese beso que mi vida no volvería a ser la misma, que esa etapa de mi existencia se vería marcada por una complicidad que pocos entenderían, pero que se sentiría totalmente legítima en mi interior. Cuando nos separamos, apenas unos centímetros, nuestras miradas hablaban más que cualquier palabra. El silencio reinó hasta que él musitó, lo he deseado desde la primera vez que sentí tu mano rozar la mía. Y me quedé en silencio, con el corazón desbordándose, asimilando lo que acaba de suceder. Seguramente te preguntarás si a partir de ahí todo se convirtió en un camino de rosas. La realidad es que la vida no es tan sencilla. Hubo decisiones complicadas, la tensión de mantener la discreción, el temor de que si alguien del equipo de seguridad o de la junta directiva descubría lo nuestro, las repercusiones podrían ser gigantescas. Pero en aquel momento, nada de eso importaba más que la verdad de ese encuentro. Nos quedamos hablando durante largo rato, contándonos nuestras confusiones, nuestros miedos y nuestras certezas. Reconociendo que el detalle que lo caracterizaba y que me había intrigado durante tanto tiempo era, efectivamente, algo que preferíamos guardar en la intimidad de nuestras miradas, un secreto compartido que reforzaba nuestro vínculo. Podría extenderme en cómo manejamos la situación, en las reservas que debíamos tener en público y en los planes que trazamos para cuidar esta relación que nacía en medio de un escenario tan particular. Pero lo esencial, lo realmente importante, fue ese instante en que, después de semanas, tal vez meses, de señales y roces sutiles, nos quedamos a solas, rompimos los silencios contenidos y nos besamos. Ese beso, que nació en la complicidad más pura, marcó un antes y un después en mi vida. Ahora, cada vez que subo a un avión, ya no siento el vacío de antes. Reconozco que hay alguien allí, a mi lado, que no solo me protege de amenazas físicas, sino que también me resguarda emocionalmente. Y eso, créeme, vale más que cualquier estrategia de negocios o contrato millonario. La sorpresa de todo esto. Tal vez pienses que es la confesión de amor, tal vez sea el hecho de que me atreviera a romper las barreras con mi propio guardaespaldas, o quizá la novedad sea entender que aunque uno cargue con la etiqueta de hombre de negocios poderoso o de CEO inalcanzable, en el fondo todos anhelamos la misma sencillez, un abrazo sincero y un beso que nos haga sentir vivos.
Eso es lo que te quería contar. Y si has llegado hasta aquí, es porque intuyes la magia que encierran las historias de amor cuando nadie las ve venir. A mí, definitivamente, me han cambiado la vida. Y, por cierto, si te preguntas qué va a pasar con ese detalle de Bruno que llama la atención más de lo normal, lamentablemente tendré que mantener ese pequeño misterio para nosotros dos. Digamos que es nuestra forma de recordarnos que la esencia de una persona a veces se revela en pequeños secretos. Así termina, al menos de momento, esta historia. Pero no olvides que las historias de amor auténticas nunca concluyen del todo, sino que se transforman, avanzan y te sorprenden cuando menos lo esperas. Y la mía con Bruno seguirá volando alto, como los aviones de Aeroglobal que surcan el cielo en busca de destinos imposibles de imaginar. Esa es la gran verdad, ni el límite de las nubes ni los miedos que nos acechan pueden frenar un sentimiento que nació para hacerse realidad. Si te quedaste hasta el final, espero que hayas comprendido que el amor puede surgir donde menos lo imaginas, incluso en la vida del CEO más ocupado, incluso en el corazón del guardaespaldas más profesional, y que ese amor, cuando llega, te cambia de un modo que nada ni nadie puede borrar.